Bien, ahora vamos a ver algunas maneras de cómo borrar una base de datos. Para eso yo necesito una base de datos adicional a las que ya tengo ahí. Voy a crear una BD01, guardar. Y luego voy a crear otra que sea una BD02. ¿Sí? Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es eliminar esas bases de datos de una manera, de una manera sencilla y otra manera mediante códigos. ¿Bien? O comandos. Vamos a borrar la BD02. Puedo hacerlo de esta manera, clic derecho, delete y lo va a borrar. ¿Sí? Nos pide confirmar y listo. Ahora, la otra forma de eliminar esta otra base de datos sería mediante un comandito, es decir, me pongo en otra base de datos de recomendación en otra base de datos y ahí voy a la opción que dice Query, ¿no? Ctrl+Shift+Q para habilitar este menú. Y aquí voy a escribir un comando para poder eliminar esta BD01. Para eso escribo el siguiente comando, preferible mayúsculas, drop database BD-01, ¿cierto? Vamos a darle F5 y es probable que me indique que esta base de datos está siendo usada por otra, por lo tanto no se puede eliminar. Listo, si me aparece este mensaje, entonces una manera rápida es hacerle clic derecho aquí, desconectar, ¿sí? Y ahora sí, vamos a darle aquí ejecutar y ya lo borro. Aquí le damos refresh y listo. Si en caso te mostrase el mensaje de que está siendo grabada, está siendo usada por muchas otras bases de datos, el que tú quieres borrar, entonces te recomiendo, la manera más rápida que he visto es que incluso yo solamente cierro el programa y vuelvo a abrirlo, y ahí es como si se borraran todos los usos que se le da a una base de datos, y luego le das borrar y lo va a borrar, ¿no? Entonces, es la manera más rápida. Listo, ahora veamos la opción de creación de tablas. Para eso vamos a primero borrar este comando, ¿sí? Creamos otra base de datos más, vamos a llamarle BD01 otra vez, guardar, y aquí vamos a la opción que dice esquemas. Bien, y aquí debe ser la opción de tablas. Listo, voy aquí y estando aquí lo que voy a hacer es clic derecho, crear tabla. Vamos a ponerle nombre tablas 01, sub-01, tabla. Ahí, equivocando. Vamos a darle columnas. Aquí te voy a explicar los tipos de data que puede haber, ¿ya? Para eso vamos a ingresar 4 columnas, que son los 4 tipos de datos más comunes, creo yo. Primera columna va a ser lo que es una columna para un número específico para cada registro. Podría ser un código, o quizás en el caso de Perú, el DNI. Podemos ponerle aquí código, presionamos Tab y vamos aquí. Y aquí podemos ponerle que sea del tipo integer, porque recuerda que ese es el formato para el tema de números enteros. Y pues un código pues corresponde a un número entero, no va a ser un decimal. Luego otra opción que podemos ver, otro campo, sería campo textual, ¿no? Podemos poner nombres y aquí el tipo de data sería el carácter Barayen, creo que se pronuncia, de aquí. Y también puedo yo especificar su longitud. Yo podría colocar que depende claro de la cantidad de caracteres. No creo que haya un nombre que supere la cantidad de caracteres, ¿no? Que supere la cantidad de 20 quizás, o 25. Coloquémosle 25, por si acaso. Y bueno, continuemos. Ponemos tab, listo, vamos aquí. Esto podemos dejarlo por ahora, eliminar también. Aquí podemos borrar las filas, ¿no? Y aquí también podemos cambiar el orden. Bueno, vamos a cambiar esto aquí. Listo. Siguiente campo va a ser el tema de una fecha, podría ser. Quizás fecha de nacimiento, ¿no? Yo solo voy a colocarle fecha. Aquí coloquemos date, que es el tipo de dato. Luego, ¿qué más?
Podría ser algún dato que me muestre decimales, podría ser la altura. En el caso de algunos países de Latinoamérica, o la mayoría diría yo, la altura se da en metros, ¿no? Por lo tanto, siempre se suele expresar, por ejemplo, 1.70 metros, 1.60. Eso me da un tipo de dato decimal o numérico. Dependiendo también de la versión, puede haber dos tipos de datos. Por ejemplo, aquí yo no encuentro el formato decimal, pero en versiones posteriores como la Postgres 16 creo que he visto, ahí sí te admite el formato decimal. Aquí lo que he visto es el formato numérico, ¿no? Numérico. Y aquí yo puedo poner la longitud también. Recuerda que el caso de la estatura puede ser a lo mucho, creo yo, 3 números, ya que como te decía, se suele decir que una persona mide 1.70 metros, 1.65, etc. Entonces vamos a colocarle longitud de 3. ¿Listo? Estos casilleros de aquí es para indicar de que no va a permitir datos nulos y tampoco datos repetidos, ¿sí? Este campo de aquí es para que este campo, el que esté marcado con esta opción, pueda ser empleado para relacionar con otras tablas. Lo más común es emplear el campo código, ¿no? Que es un campo que se va a repetir que se puede repetir en distintas tablas. Bien, entonces eso es lo más común respecto a esto. Podemos darle guardar, ¿sí? Y aquí podemos ir a la opción de propiedades. Bueno, columnas, aquí está todo lo que hemos creado. Pero, a ver, respecto a esto, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos ir también clic derecho, Scripts y Create Scripts. Y aquí va a aparecer una serie de comandos que se han empleado para crear la tabla. Pero, a ver, ¿cómo les explico? Es como si fuese todos aquellos comandos que se han escrito automáticamente al momento de yo crear la tabla como lo hice. ¿Sí? Como lo hice. Claro que estos comandos de aquí son muy completos, pero aún así son códigos o comandos para la creación de la tabla. También vamos a ver esto a crear mediante códigos, ¿ya? Bueno, entonces también yo puedo ver eso mediante esa opción de script create, ¿no? Y te muestra todo esto. ¿Listo? Dale no guardar. Bien, entonces estamos a ver aquí. Entonces ahora vamos a crear otra tabla, pero esta sí va a ser empleando códigos. Bien, entonces, bueno, comandos. Vamos aquí, tabla, bueno, que diga estando aquí en la ventana de códigos de la base de datos que vamos a crear. En este caso sería la BD01, y este código que hemos usado antes es la de PostGIS, o sea, la base de datos PostGIS que está aquí. Entonces esta base de datos, preferible para tenerlo más ordenado, no trabajemos ahí, sino donde, en la BD01, vamos a código y ahí sí. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es comenzar a crear la tabla. Bueno, vamos entonces a create database, tabla o table. En este caso vamos a llamarle tabla 02. En este caso vamos a colocar paréntesis, ¿sí? Y vamos a colocar aquí, bueno, vamos a separar en algunas filas para colocar diferentes valores de manera ordenada y no poder confundirnos. Bien, primero aquí vamos a colocar las filas que hemos empleado, bueno, que queremos para la tabla. A ver, en la tabla que habíamos creado manualmente, la primera era código, ¿verdad? Entonces ahí pongo el nombre de la columna, pongo espacio y pongo el tipo de dato. Aquí puedo poner integer o solamente int, que es para los enteros. Entonces, esa es una acción. Presiono coma y luego enter y paso a una segunda acción. Bien, aquí entonces yo voy a crear el campo nombre que habíamos puesto, nombres. Entonces este era del tipo character variant, si no me equivoco. Entonces eso está resumido como este varchar. Presiono control espacio y aquí me aparece el formato, ¿no? Aquí también presiono coma, voy hacia abajo y trabajaré con el siguiente campo, que es fecha.
Este era pongo espacio tipo date, coma, paso al siguiente y el último era altura. Espacio y aquí voy a escribir decimal. Bien, aquí también voy a especificar dos números o dos datos. Sería la longitud y la cantidad o la precisión. Entonces voy a poner una longitud de 3 porque te dije que los números normalmente o la altura se lee como 3 números, 1.70 digamos, 1.65, y la precisión voy a colocarle como 2, con 2 decimales. ¿Listo? Ahora recuerda que esta es la última acción de mi tabla, por lo tanto aquí no debo colocar coma porque es la última acción. Y después del paréntesis voy a colocar punto y coma para poder dar por finalizado todo esto de la tabla. Si yo le doy F5, ya se creó la tabla, ¿cierto? Entonces, una manera rápida de poder visualizar la tabla es yendo aquí a BT01, luego aquí en tabla, y darle refresh y aquí está la tabla 2, ¿verdad? Voy a propiedades, columnas y aquí está lo que hemos creado. ¿Listo? Mira, date cuenta que yo le puse decimal en los comandos y aquí me eligió numérico. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, cuando yo hice esta serie de comandos, yo ya creé la tabla. Entonces, si yo quiero mostrar la tabla aquí en la parte inferior, cómo es que se vería con la información que tenga, para eso yo debo usar otro comandito que es select form. Pero lo que tengo aquí, para salvarlo, yo te recomiendo que lo copies y pegues en un blog de notas para así volver a utilizarlo en otra ocasión o quizás te ayude a recordarte el formato de la tabla. ¿Listo? Otro dato importante es que yo también puedo darle enter aquí y puedo poner dos guiones y todo el texto que siga de este guión va a ser un texto que va a quedar como un apunte adicional. Me refiero a que, digamos, yo puedo decir la secuencia de códigos mostrada es la que se emplea para crear una tabla, digamos, ¿no? Y de esa manera yo todo esto de aquí puedo salvarlo y pasarle a un blog de notas. Incluso si yo hubiese hecho esto al inicio y hubiese puesto a aplicar, este texto de arriba no hubiese perjudicado en nada tu codificación o la actividad de crear la tabla. Porque al ponerle dos guiones, esto se vuelve un texto, digamos, como una etiqueta, algo que no va a perjudicar tu comando. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Luego, una vez que yo tengo esto, te decía, lo que yo puedo hacer es pasarle un blog de notas y con el comando select asterisco from, que digo, lo que va a hacer esto es seleccionar de todo un conjunto de elementos, pero ¿de dónde? De la tabla sub-02, ¿sí? Vamos a darle F5 y aquí abajo está, ¿no? Ahí está la información. Ojo, yo he borrado la anterior codificación y recién he puesto esto. Si yo hubiese mantenido la anterior y este nuevo comando lo hubiese puesto al final, entonces me hubiese vuelto a crear otra tabla que sea tabla 02 y me hubiese mostrado esa nueva tabla. Así que cada vez que tú ejecutes una acción diferente, preferible borrar los comandos que están aquí para poder hacerlo. ¿Listo? Ahora lo que yo voy a hacer es insertar un registro en esta tabla. Para eso vamos al siguiente comandito que es insert into y aquí colocamos el nombre de la tabla sub-02 si no me equivoco. Luego colocamos el texto values y aquí abrimos paréntesis, ¿sí? Aquí también de igual manera te sugiero que tú coloques mediante líneas o aquí también corridos si deseas los diferentes valores, diferentes filas que vamos a utilizar. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una sola línea, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar la primera fila de información que quiero que haya aquí. Entonces vamos a colocar aquí, a ver, código se supone que es entero, entonces voy a colocar un código simple, 0, ya 1, 2, 3 se me ocurre. Ahora, algo importante, cuando yo ingreso la información que sea numérica, lo ingreso como tal, no ingreso que esté entre comillas o algo parecido, tal cual el número va ahí, ¿ya? Siguientes nombres, este sí tiene que ir con una comilla simple, a ver, aquí está, ¿sí? Y ahí voy a escribir yo el nombre, ¿no? Voy a ponerle Juan, digamos. Luego, aquí voy a ponerle coma porque paso al siguiente tipo de dato que es fecha.
Aquí también uso comillas porque si bien la fecha es un número, pero es un número acompañado de guiones, por lo tanto, no es considerado número, es un texto, pero del tipo fecha, por supuesto. Entonces, a ver, aquí entonces coloquémosle pues cualquier número, ¿no? 10 del 01 del 2000 se me ocurre. Luego, coma. Pasemos al último tipo de dato, que es la altura. Vamos a colocarle 1.70. Y cierro, bueno, borro aquí, traigo el paréntesis ahí. Y a todo esto le aumento un punto y coma para ejecutar esta acción, ¿no? Vamos a darle F5 y ya lo creo. Para visualizar la información, esa es una nueva actividad, o sea, por tanto, debo borrar lo que ya existe aquí. Porque si yo esto lo dejo así y luego voy aquí y le pongo select asterisco from tabla, ¿no? Subió un 02. Si yo ejecuto esto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro registro Juan. O sea, voy a duplicar, o sea, voy a insertar 2 por segunda vez este Juan y luego me va a mostrar. Yo no quiero eso, yo solamente quiero que el archivo que ingresé antes, el registro que ingresé antes, sea solo uno. Entonces, por lo tanto, este comando de aquí yo debo borrarlo. Control X y lo voy a pegar a un bloc de notas para poder salvarlo en mi caso. ¿Listo? Bien, ¿qué más? A ver, voy a pegarlo por aquí en bloc de notas para no más al alcance. Y aquí voy a darle F5 para mostrar la información. Y ahí está, ¿no? Código 0123, Juan, ahí está la fecha, bueno, dato tipo fecha y la altura. Listo. Ahora, si yo quiero ingresar más datos, entonces ¿yo qué debo emplear? Yo debo emplear funciones sucesivas del insert to. Insert into, que digo. Insert into tabla sub-02. Aquí, en este caso debo colocar values, ¿sí? Y aquí, entonces, aquí voy a poner otros datos. A ver, se me ocurre que el código sea 222, punto y coma, que el nombre sea Carlos, que el otro dato, que es fecha, que sea el 05 del 1995, se me ocurre. Y luego voy a poner coma y me corresponde la altura 1.75, se me ocurre. Y ahí tengo ya un dato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a proceder a ingresar otro dato más. Entonces para eso ingreso una coma, voy aquí y bueno, e inserto la siguiente cantidad de datos. A ver, se me ocurre que ahora sean 333, ¿sí? Bueno, coma, pongo una comilla simple, voy a ponerle no sé, un nombre, ya, David, se me ocurre, David, coma, una siguiente fecha, ponerle 09 del 1999, ¿listo? Y también su altura, ¿no? 1.77 se me ocurre, ¿listo? Y para finalizar todo esto presiono punto y coma, claro, doy F5 y ya me insertó los dos datos en la tabla. Y nuevamente yo tengo que ir a verlo. Entonces esto que voy a hacer, voy a cortar a un bloc de notas para poder salvarlo. Y simplemente aquí voy a buscar la opción de select asterisco from. Y aquí voy a poner tabla sub-02 para mostrar la información, ¿no?, que he creado. Vamos a darle F5 y ahí está, ¿no? David, bueno, Juan, Carlos, David y sus datos correspondientes. ¿Listo? Ahora, como último datito de la tabla, lo que vamos a ver es ingresar un registro más, pero un registro que solamente que obvie un dato, ¿ya? Supongamos que yo quiero que ingrese un código 444 de otra persona, pero que lo ingrese sin fecha y de frente su altura. Entonces es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien, para ello entonces vamos a proceder a realizar lo siguiente,
¿sí? A ver, para eso entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar este comando de aquí, le ponemos insert into, aquí colocamos el nombre de la tabla, sub-02, y aquí en lugar de poner values, vamos a colocarlo después, claro, aquí ponemos un paréntesis, y aquí limitamos los datos que vamos a ingresar. Aquí te digo que vamos a omitir la fecha, entonces ¿qué voy a poner? Código, coma, nombres, pero aquí de frente voy a pasarme a altura, entonces aquí coloco altura, ¿sí? Después de todo esto pongo values, ya, values, o puedo ponerlo abajo, ¿no? Quizás para no equivocarme, igual es lo mismo, ¿no? Values, y aquí voy a comenzar a poner ya los datos, a ver, poner código 444, coma, que sea Moisés, se me ocurre. Recuerda que este es del tipo texto, tiene que ir entre comillas. Luego coma tiene que ir, bueno, tendría que ir la fecha, pero lo cual no va a ir. Pero de frente voy a pasarme yo la altura. Digamos que esta persona mide 1,79. ¿Listo? Entonces, y aquí termina esta acción. Doy F5 y ya lo creo. ¿Listo? Y nuevamente, si yo quiero salvar esta información, preferirlo yo lo paso a un bloc de notas. Aquí, ¿sí? Y listo. Entonces, yo voy a salvarlo así. Y luego aquí voy a ponerle, bueno, voy a borrarlo y voy a ponerle select from tabla 02 F5 y ahí está la información, ¿no? El usuario 4 es 4, bueno, su código es 444, Moisés, y no permite, y su fecha está nulo, y su altura pues es lo que he ingresado. ¿Listo? Entonces, de esa manera trabaja esta primera parte de las tablas, y digo primera parte porque se pueden hacer muchas más cosas. Entonces ya nos estaremos viendo en otros próximos videos. Bien, yo soy Juan Carlos y nos vemos. Suerte.